¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Inventario, la agenda cultural universitaria. Con lo más destacado de la semana. La NASA anunció la evidencia de agua en la superficie de Marte. Rafael Navarro, investigador de la UNAM, habla sobre la dimensión de este tremendo descubrimiento. Tendremos también un reportaje sobre el Hueytzonpantli, ubicado en el Templo Mayor. Destacados antropólogos hablan sobre esta pieza prehispánica. El rector de la UNAM, el doctor José Narro Robles, es distinguido con el doctorado honoris causa por la Universidad de La Habana, Cuba. Guadalupe Loaesa y Verónica González Laporte presentan el libro La Mariscala, una historia de amor en los tiempos de Maximiliano y Carlota. Se anuncia la edición 2015 del Festival Internacional de la Cultura Maya, que tendrá a Quintana Roo como estado invitado y a Cuba como país invitado de honor. Una nueva versión en teatro del mito de Antígona se presenta en la Dirección de Teatro de la UNAM como parte del ciclo Los Grandes Personajes, 3 clásicos, 3 generaciones de directores. En el estudio nos acompañará el poeta y ensayista Luis Yamara para hablar de su más reciente libro, Nunca. Sí, ese es el título del libro, Nunca. Esto es solo parte de lo que tendremos durante la próxima media hora. Hernán, comenzamos con la información. Así es, el rector de la UNAM, José Narro Robles, recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de La Habana, la más alta distinción académica que otorga esa institución cubana con 287 años de existencia. Enseguida, algunos aspectos de esta ceremonia desde la isla de Cuba. El rector de la UNAM, José Narro Robles, recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de La Habana, la más alta distinción académica que otorga esa institución cubana con 287 años de existencia. Y la Universidad de La Habana se honra con este gesto al otorgar su más alta distinción académica al doctor José Narro Robles como símbolo de reconocimiento a su persona y a la UNAM en Iberoamérica y en el mundo. Científica, humanista, al servicio de México y de sus ciudadanos, la UNAM marcha hoy a la vanguardia del desarrollo intelectual y tecnológico en nuestro continente. Durante la ceremonia de investidura, el doctor Narro Robles habló de la importancia de la educación para mejorar el futuro de las naciones y se refirió a los cambios que enfrenta la sociedad cubana. Para superar estos y otros problemas que nos aquejan, para aprovechar debidamente las potencialidades de la región, que son muchas por cierto, se necesita, entre otras cosas, de educación, de más y mejor educación. Ahora que Cuba entra en otro ciclo de su historia, deseo fervientemente que termine el bloqueo y se eliminen las barreras impuestas contra esta sociedad. Hago votos porque el pueblo cubano se vea beneficiado con las nuevas realidades. Trabajemos entonces con la historia, digo yo, y hagamos realidad un porvenir mejor. Hagámoslo por Cuba y México. Demos ejemplo juntos. Ya lo hicimos en el pasado. Repitamos la faena. Nuestras universidades pueden contribuir a ello y nosotros tenemos la palabra. Por mi raza hablará el espíritu. La Universidad de La Habana, Cuba, ha distinguido con el doctorado honoris causa a 15 mexicanos, entre ellos Alfonso Reyes, Jaime Torres Bodet y Pablo González Casanova, a los que se suma el rector de la UNAM, José Narro. Mucha expectativa causó la conferencia de prensa que anunciaba la resolución del misterio de Marte y en donde la NASA anunció la evidencia de agua en el planeta rojo. Esta noticia impactó a millones de personas alrededor del mundo, pues se trata de un hallazgo clave en la búsqueda de vida en ese planeta. Precisamente el doctor Rafael Navarro, investigador de la UNAM y especialista en astrobiología y química planetaria, nos habla sobre la trascendencia de este importante descubrimiento. La NASA dio a conocer la noticia sin precedentes de que hay agua líquida que fluye de manera intermitente en Marte. Este descubrimiento apoya los planteamientos sobre un planeta geológicamente vivo. La presencia de agua líquida es indispensable para que pueda existir la vida. Hemos estudiado Marte porque sabemos que el pasado de este planeta tuvo condiciones más benignas, hubo una atmósfera más densa, agua líquida, y pensamos que la vida pudo haber surgido hace unos 4.000 millones de años en la superficie de Marte. Sin embargo, el hecho de que encontremos agua líquida en la actualidad en la superficie de Marte o por debajo de la superficie nos abre la posibilidad
de que la vida que en algún momento apareció en Marte pudiera todavía existir en el subsuelo. ¿Cómo se pudo detectar esa agua líquida? Bueno, tomando fotografías de la superficie marciana, se puede observar que en algunas zonas de las montañas, en las laderas, entre la transición de la primavera al verano, se ve la formación de surcos. Esos surcos son generados por avalanchas de agua líquida, y al estudiar la luz que se refleja de esos surcos, se pudo encontrar la presencia de estas sales de perclorato, que son como las que yo tengo en este momento en mi mano. Sin embargo, la detección de estas sales de perclorato tiene implicaciones importantes, porque los percloratos son tóxicos para los humanos. Entonces no vamos a poder beber el agua salada que tenemos en Marte, vamos a tener que destilarla o purificarla para que pueda ser utilizada en consumo humano. Frente a esta realidad, la NASA ya planea próximas misiones al planeta rojo. La siguiente misión que se va a mandar es un robot parecido al Curiosity que se lanza en el 2020. Va a llevar un equipo que genera oxígeno que pueda ser respirable por humanos. Esto es para demostrar que tenemos la tecnología para generar una atmósfera respirable para los astronautas. Y bueno, se tiene programado por la NASA enviar una misión tripulada para el 2030. Pues ahí está, para muchos investigadores se trata de un descubrimiento importante, sí, pero no concluyente. Y mientras tanto, en otra información, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México siguen encontrando vestigios de nuestros antepasados. Como les habíamos ya informado en agosto pasado, arqueólogos de Lina dieron a conocer el hallazgo del Huitzompantli, ubicado en el Templo Mayor. Esta estructura, que pudo edificarse entre 1486 y 1502, confirma la importancia ceremonial que tenían los sacrificios humanos para el pueblo mexica. En el siguiente reportaje que nos preparó Nadia Rodríguez, tendremos más detalles sobre este descubrimiento y el testimonio del doctor Eduardo Matos Moctezuma, pionero en las excavaciones del Templo Mayor. Zompantli significa en náhuatl hilera de cabezas. Se trata de una edificación comúnmente utilizada en varios pueblos de Mesoamérica, donde se ensartaban cráneos tallados en piedra o las cabezas de los sacrificados, que podían ser hombres, mujeres o niños. Para el caso de México, en el Templo Mayor, recinto sagrado de la antigua ciudad de Tenochtitlan, se tiene registrado que existieron 7 zompantlis, de los cuales el hallado recientemente en la calle de Guatemala número 24 en el centro histórico de la ciudad, hasta el momento es el más importante de todos por sus características únicas. Lo han denominado como el Huitzompantli o Gran Zompantli. Se trata de una plataforma alargada y que tenía postes de madera, ¿no? Una hilera de postes y a su vez en estas maderas tenía unos travesaños donde eran colocados los cráneos de los sacrificados, que podría ser en este caso en el Templo Mayor o en el juego de pelota. Aquí lo interesante es que está elaborado de cráneos humanos. Entonces nosotros en esta primera intervención pudimos identificar 35 cráneos, pero nosotros consideramos que deben ser cientos de cráneos. Nos ratifica un poco lo que nosotros como arqueólogos hemos pensado siempre, ¿no? Que sí había sacrificios humanos dentro de la ritualidad. Nos da cuenta de la importancia que tenía, digamos, exhibir el que era un pueblo guerrero. Ellos son un pueblo que se dedica a la guerra por mandato de su deidad principal, ¿no? Entonces, en este sentido es que el tener un zompantli donde tú exhibes las cabezas de la gente que ha sacrificado, es un poco enaltecer este valor. Está debajo de un edificio. Este edificio los dueños van a facilitar para que eso pueda ser visitado por el público. Y igual que en la Casa de España está atrás de la catedral, y ahí hicimos hallazgos de lo que puede ser el Calmecac, la escuela de los nobles, y se exigió que debería quedar a la vista, y la gente puede visitarlo actualmente. Entonces esa es la idea ahora, de que se puedan visitar estos lugares. Ya está en marcha la segunda etapa de limpieza, identificación e investigación del Gran Zompantli. Será un largo proceso que concluirá en el 2016.
luego de integrar los informes del hallazgo y preparar la museografía para exhibirlo al público en el Museo del Templo Mayor. La siguiente historia sucede en México durante el periodo del imperio de Maximiliano de Habsburgo. Se trata de la pasión de un mariscal del ejército francés y una joven de la alta sociedad mexicana. Guadalupe Loaesa y Verónica González Laporte descubrieron en Francia la correspondencia de esta pareja y a partir de esas cartas reconstruyeron la historia y publicaron la novela titulada La Mariscala. La Mariscala se llama Josefa de la Peña y Azcárate. Se convierte en mariscala porque se casa con Achille Bazin, que es el mariscal, que si tú quieres es el jefe de las tropas francesas que vinieron después de su derrota, de la derrota de los franceses con el 5 de mayo, y Napoleón III lo manda para quitarse espinita, porque era una espinota que tenían los franceses en relación a lo de la batalla de Puebla. Cuando ella se casa a sus 17 años, todo el mundo la llama la Petite Maréchale, la mariscalita. Era un título que muy pocos generales tenían en Francia, y mucho menos una mexicana, y mucho menos una chiquita de 17 años. Cuando una mujer alcanzaba el título del esposo del mariscalato es porque ya tenía por lo menos 50. El hallazgo del archivo epistolar entre el mariscal Bazin y Pepita sirvió para reconstruir esta historia pasional. Tuvimos acceso a estas cartas que son muy numerosas y hicimos una gran selección con mucho cuidado, hicimos la traducción de todas ellas. Era un material que acababan de adquirir los archivos nacionales a la familia después de que había permanecido en la familia durante 150 años. La invasión francesa, la ocupación norteamericana, el imperio de Maximiliano y la pugna entre liberales y conservadores es el marco histórico en el que se desarrolla esta historia. Pudimos, si tú quieres, relacionar a estos personajes con, bueno, desde luego, la corte de Maximiliano y Carlota, pero toda la comitiva. Vinieron muchas personas, condes, marqueses, damas de compañía, cronistas naturales que venían y se ponían a escribir como la marquesa Calderón de la Barca, ella mucho antes, pero para decirte que de ese estilo, y de ahí que hubiéramos podido narrar esa cotidianidad, porque cuando llegan los emperadores, México, bueno, era un país muy empobrecido, había pasado por muchas batallas, muchas guerras civiles, habíamos sido ya invadidos por Estados Unidos en 47, en fin, era un país muy dividido entre los conservadores y los liberales. Como se los platicamos al inicio del programa, nos da muchísimo gusto recibir el día de hoy en Inventario al poeta, ensayista y editor Luigi Amara, quien ha publicado títulos como Los disidentes del universo, Historia descabellada de la peluca, que fue finalista del premio Anagrama, y el día de hoy viene a platicarnos de su más reciente título, Nunca, que fue Premio Internacional de Poesía en Lengua Española, Manuel Acuña. Luigi, bienvenido a Inventario. Hola, ¿cómo están? Bienvenido, Luigi. Luigi, habría que empezar diciendo que este título de alguna manera es coherente con muchos de tus libros anteriores, con En vez, por ejemplo. Lo recuerdo muy nítidamente, sobre todo porque desde ese primer libro y desde El cazador de grietas habéis insistido en ir a la exploración de la grieta, la fisura, el envés, la vuelta, y aquí exploras la palabra nunca, que tiene un curioso parecido también, desde luego, con la nuca de una mujer. ¿Por qué insistir tanto en eso y no en lo frontal, en la superficie, en lo que aparece visible para todos, Luigi? Es algo que también me pregunto, ¿no? Y lo sigues explorando. Bueno, yo creo que también tiene que ver con que afrontar las cosas de cierta manera quizá ya es, digamos, lo consabido, ¿no? Y creo que un poco la búsqueda de la poesía o de cierta poesía, como yo lo entiendo, es un poco intentar hacer ver más cosas, ¿no? Entonces siempre me ha atraído esta búsqueda del lado oculto, ¿no? O de lo inadvertido que está frente a nosotros, ¿no? Digamos, es como ensanchar un poco la percepción de lo real o de lo cotidiano
a partir de lo que nos pasa de largo, ¿no? Luigi, la poesía, ya lo decía Neruda, está en todas partes. Y tú lo encontraste o la encontraste en esta fotografía de 1862, que es el pretexto, el origen de este libro de poesía. Sí, es una fotografía para mí como todavía muy enigmática. Es una suerte de antirretrato, ¿no? Era una época muy experimental en la fotografía en aquel entonces y no sabemos si por indicación del fotógrafo o por iniciativa de esta mujer se decide dar la espalda, hacer, digamos, trizas, todas las convenciones de lo que era un retrato, ¿no? Que es de frente, los ojos mirando, ¿no? Casi siempre siguiendo la cámara, ¿no? Incluso los retratos de pintura siguen esas convenciones y aquí es justo lo opuesto, ¿no? Entonces, a partir de este enigma, a mí se me ocurrió hacer una suerte como de poema policíaco, ¿no? Así como existen cuentos policíacos, pero sin solución, ¿no? Como intentando indagar mentalmente y verbalmente el enigma de qué hay alrededor de esta figura, ¿no? Esta serie de conjeturas en verso sobre el posible rostro de esta mujer también revela otro talante o otro interés muy destacado en tu obra ensayística y poética, que tiene que ver con las artes visuales. En este libro se aparecen Velázquez, Magritte, Yves Klein. ¿Cómo te comunicas con el lado visual? Incluso, bueno, hay que advertirlo desde ahora, el título tiene una provocación visual, gracias a la cual podemos decirle a este libro Nunca o Nuca, y los signos de interrogación que encierran esa N intermedia, de alguna manera revelan también la silueta de la nuca. ¿Cómo te relacionas visualmente con la poesía y cómo la poesía puede dar a luz ese otro sentido de las artes visuales, Luis? Bueno, nunca he sido un poeta muy inclinado como hacia la exploración en mi obra del elemento visual, ¿no? No soy un poeta visual para nada, pero siempre me ha interesado y sobre todo me ha interesado los posibles vasos comunicantes, las cercanías formales o de problemas con otras disciplinas artísticas. A mí me parece un poco lamentable el panorama actual en México, donde parece que los escritores le han dado la espalda al arte contemporáneo y uno tras otro se dedican a denostarlo, a decir que lo podrían hacer un niño, etcétera, etcétera. Puros lugares comunes, en última instancia puros lugares comunes, de institutriz espantada, ¿no? Y justo me parece que al revés, ¿no? Que parte de las posibilidades de una disciplina está en interesarse, contaminarse, confundirse con otros. Y provocar. Provocar, ¿no? Entonces, de algún modo, lo que yo quise hacer aquí era explorar el retrato, el género del retrato, y ver qué podía la poesía hacer al respecto, y ¿no? aportar al respecto. Luigi, con este libro te conviertes en el primer poeta publicado por Editorial Sexto Piso. Muchísimas felicidades. Y bueno, el día de hoy es la presentación. Dinos rápidamente dónde va a ser. Sí. Es en Ayuntamiento 141, es un restaurante en el centro. ¿A qué hora? A las 7:30 ahí va a estar David Huerta, Paula Abramo y yo. Pues vamos con Nunca. Luigi, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luigi. Gracias. Este libro. Hernán, tenemos más información. La ciencia como eje central, la arquitectura, el tiempo y el paisaje del Mayaf serán los temas del Festival Internacional de la Cultura Maya, que este año contará con la participación de la UNAM y de la Academia Mexicana de Ciencias. Del 16 al 25 de octubre, especialistas de todo el mundo compartirán conocimientos y nuevas rutas para el estudio de la cultura y la ciencia de los mayas. Enseguida, más detalles de este festival. Más de 500 actividades, 190 temas científicos y la participación de académicos e investigadores darán vida al Festival Internacional de la Cultura Maya, uno de los más importantes de América Latina. Me parece sumamente importante el que en México se conozca la ciencia como parte de la cultura. La cultura tiene ganada su importancia sola.
La gente se interesa por el arte, por todo el arte, pero menos por la ciencia. Y a nosotros nos parece importante que se difunda como parte de la difusión cultural a la ciencia. La participación de la UNAM tiene que ver, y también de la academia, tiene que ver con análisis biológicos, físicos, pero también sociológicos, filosóficos sobre la cultura maya y sobre lo que se hace hoy en Yucatán. Cultura de grandes astrónomos, matemáticos, artistas y arquitectos, los mayas constituyen una de las civilizaciones precolombinas mesoamericanas más reconocidas y estudiadas del mundo, y son el motivo que impulsa la celebración de este festival. Vamos a inaugurar también el edificio de la UNAM en el Parque Científico. Vamos a inaugurar el Simposium de Ciencia y Tecnología en el mismo parque. Y luego vamos a inaugurar en el Museo del Mundo Maya el encuentro de mayistas de 14 países que vienen a discutir sobre los mayas de ayer y los mayas de hoy. El Festival Cervantino también será presente en esta gran fiesta de la cultura maya con la participación de artistas de 16 países. En la mitología clásica, Antígona fue hija de Edipo, rey de Tebas, y de Yocasta. Sófocles, el gran dramaturgo griego, reflejó su trágica historia en dos obras indispensables, Edipo Rey y Antígona. Esta última es un drama que se ha interpretado a lo largo de muchos siglos y por qué no decirlo milenios, y se ha reescrito desde entonces. Exactamente, y ahora forma parte del ciclo los grandes personajes, tres clásicos, 3 generaciones de directores, que forma parte de la dirección de teatro de la UNAM. Esta es una interpretación del joven director David Gaitán. Vamos a ver esta versión de Antígona. Se trata de un drama que se ha reinterpretado a lo largo de los siglos. Quizá una de las versiones más conocidas es la del dramaturgo francés Jean Anouilh. Ahora, dentro del ciclo Los grandes personajes, 3 clásicos, 3 generaciones de directores de teatro UNAM, el joven dramaturgo y director David Gaitán interviene esta tragedia clásica y nos presenta su interpretación de Antígona. Pues un mito tan poderoso en la humanidad que siento que en sí mismo ha evolucionado a ser un tema, y a partir de ese tema, ¿no? Pues se usa como emblema político, cuestiones de activismo, ¿no? En el arte. Entonces, bueno, pues yo escribo una obra nueva, ¿no? Completa, a partir de del mito, y tomando como referencia todo el tiempo, tanto en el texto dramático como en la puesta en escena, hay guiños en la versión particularmente de Sófocles. A lo largo de 2 horas, esta versión de Antígona se transforma en un espacio de discusión. Gaitán se atreve a desafiar las etiquetas que los siglos imponen a las obras que sobreviven a sus autores. Escrita en un español moderno y apoyada de un equipo creativo que no rebasa los 35 años, se trata de una Antígona renovada y a todas luces mexicana en cuanto hace al equipo que la lleva a escena. Al inicio, frente a la invitación de montarla y pensando en qué hacer, ¿no? Qué nueva obra hacer, lo que tenía muy claro era que me parecía que lo más interesante de Antígona, lo que a mí más me interesaba frente a la lectura de Antígona hoy en México en el 2015, era la discusión que de ahí podía detonarse, ¿no? La discusión sobre la desobediencia civil pacífica. Hoy, como ayer, Antígona cobra una dolorosa actualidad. Por cuestionar el tipo de control que las monarquías han instaurado. Nos vamos en calidad de mientras, Rosa. Exactamente, y los esperamos aquí la próxima semana. No se lo pierdan, Inventario. Adiós.